Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 2 de septiembre, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús después de mucho tiempo va a visitar su pueblo, el lugar donde Él creció, el lugar donde Él se crió. Y cuando llega, pues, entra en la sinagoga, se pone de pie para leer las Escrituras, le pasan el rollo de Isaías y justamente lee un pasaje considerado netamente mesiánico. Decía así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Decía: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías, el Cristo, sería el ungido de Dios. Y Jesús dirigió su mensaje ¿a quién? A los pobres, la buena nueva a los pobres. Dar la vista a los ciegos. Recordemos que Jesús, su ministerio estuvo acompañado por signos milagrosos, dio vista a los ciegos. Asimismo decía: dar la libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y Jesús también ejerció su ministerio liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Así este pasaje se ajustaba perfectamente con el Mesías. Sin embargo, cuando Él tenía que explicar las Escrituras, se sentaron todos tenían su mirada fija en Él, y Él dijo unas breves palabras: Hoy se cumple esta Escritura que acaban ustedes de escuchar. Dice que todos recibieron estas palabras con aprobación y se quedaban admirados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús.
Pero lo sorprendente de todo es que inmediatamente la admiración aparecen los prejuicios humanos y comienzan a decir: ¿no es este el hijo de José? Y dice que no creían en él, al punto que Jesús tuvo que declarar: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y es verdad. Imagínense, llegaron al colmo sus paisanos de que, porque Jesús mencionó 2 pasajes del Antiguo Testamento donde Dios favoreció a unos paganos, ellos se enardecieron y quisieron desbarrancar a Jesús, botarlo por un precipicio. ¿Qué había pasado, hermanos? Seguramente la fama de Jesús ya había llegado y se habían enterado sus paisanos de los signos milagrosos, de todo lo que había hecho en Cafarnaúm. Por eso que le decían: seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Sin embargo, hermanos, quedémonos con esta palabra: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Es verdad. A veces, hermanos, nuestros prejuicios nos hacen cerrarnos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ha ocurrido que una persona muy cercana a ti te dice algo o te corrige y no le haces caso? Se lo dice un vecino o un amigo y te dicen: ah, verdad, sí, pues tenías razón. Y esto pasa en la familia, entre esposos, con hijos, siempre. No sé por qué no queremos escuchar a las personas que son cercanas y nos corrigen y nos dicen algo. Por eso, hermanos, esto en el fondo refleja dureza de corazón, no querer escuchar. Pero sin embargo, esto hace que nosotros nos perjudiquemos, porque Dios viene a regalarnos oportunidades. Pero si tenemos cerrados los oídos y no somos dóciles, entonces no podremos escuchar la voz de Dios. Vamos a pedirle al Señor en este día nos dé un corazón dócil y unos oídos que sepan escuchar. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los bendiga abundantemente.